Hoy se cumple una semana del 9 de enero. Una semana que ha sido intensa, sobre todo desde el punto de vista comunicacional. En la opinión pública ha habido fuertes e intensos debates en torno a Venezuela. Por un lado, yo creo que una parte muy pequeña de la gente hay frustración, desesperanza. Por el otro lado, hay un poco de confusión y en su gran mayoría, sin duda alguna, hay determinación, compromiso y yo creo que un ánimo de resiliencia. ¿Por qué? Porque hubo muchas expectativas con respecto al 9 y el 10 de enero. Y todos teníamos muchas expectativas. Y eso tenía que ver con lo que Juan Pablo Guanipa dijo hace un par de días, que es que efectivamente hay un plan, ¿no? Y los planes que se ponen sobre la mesa y se trabajan se hacen con la convicción de que evidentemente sean exitosos y triunfen. Desafortunadamente siempre suceden cosas que la gente no puede controlar, que el liderazgo no puede controlar y en consecuencia requiere reestructurar, redefinir, rediseñar los planes. Hay fuertes fricciones y fracciones dentro del mundo militar. Esto no es una especulación, muestra de esto es que efectivamente hay más de 80% de actas recabadas que prueban el triunfo de Edmundo González Urrutia. Esto no se hubiera logrado si no fuera gracias al apoyo del mundo militar y parte de la estrategia ha sido la acentuación de esas fracciones para que finalmente se manifieste esos quiebres que hay dentro del mundo militar. Ahora, evidentemente, todos aquí sabemos bien a qué nos estamos enfrentando. Y eso es algo que María Corina Machado siempre ha entendido. De hecho, María Corina Machado es quien es por su coherencia en cuanto a la definición del régimen. Desde hace más de 10, 15 años, diría yo, María Corina Machado decía que el régimen era criminal y que no iba a salir sino por la fuerza. La fuerza se está construyendo. Hay fuerza interna o fuerza externa. La fuerza interna se ha venido construyendo y se puso todo el esfuerzo para que esa fuerza interna se manifestara el 10 de enero. No ocurrió, como dijo María Corina, esto es un cuadrilátero, estamos montados sobre el ring y esto implica atravesar varios rounds. Nos estamos enfrentando a un enemigo formidable, un enemigo sin escrúpulos y sin límites. Por lo tanto, es completamente probable que triunfe en algunos rounds y que el liderazgo opositor y que los venezolanos triunfemos en otros rounds, como lo hemos hecho en los últimos meses, ya más de un año, hay que decirlo. La concreción de las primarias, la concreción de las elecciones y la prueba de las elecciones son conquistas absolutas en este proceso de construcción de fuerza. Es que aquí todo lo que se ha hecho con el propósito de ir construyendo fuerza. Ahora, las expectativas para el 10 de enero. Realmente estaban en este espacio y junto con Nitu Pérez Osuna hablamos ampliamente sobre qué podíamos esperar sobre el 9 o el 10 de enero. Y dijimos en varias ocasiones que si bien el 10 de enero era una fecha importante, al menos para mí, y creo que esto era compartido por Nitu en sus apreciaciones, realmente aquí el juego empieza, es el 20 de enero. Esto se dijo en este espacio, como pueden buscar en varios de los videos anteriores, que no quiere decir que no se puso todo el empeño, todo el apoyo y obviamente toda la cobertura posible a partir de hechos palpables y a partir de la realidad inocultable de que el 9 y el 10 de enero fueran días importantes. Y lo fueron. Fueron días en los que se manifestó también las diferentes facciones del régimen en el secuestro y luego liberación de María Corina Machado, no sin antes haber vivido un momento bastante delicado. Fue un día importante porque el presidente Donald Trump ratificó su apoyo a la causa por la democracia de Venezuela, disipando por completo las dudas que había en torno a cuál sería su posición y de esa manera deja claro que a partir del 20 de enero empieza una etapa
mucho más alentadora por parte de Estados Unidos frente a Venezuela. Y fue un día importante porque al final nos brinda insumos para elevar el caso de Venezuela como tiene que ser ante los aliados internacionales que se están desarrollando. Nadie aquí es ingenuo y se entiende que se está enfrentando. Pero yo quisiera que ustedes mismos escuchen qué fue lo que dijo María Corina Machado con respecto al 10 de enero y qué pasaba si finalmente por la fuerza se imponía Nicolás Maduro en su ilegal juramentación. ¿Qué sucede, María Corina, si el 10 de enero no podemos cobrar? No podemos cobrar en el sentido de que Edmundo González asuma la presidencia que le corresponde. ¿Cómo crees que quedarías tú luego del 10 de enero si ese escenario sucede? ¿En qué papel quedas tú? ¿Yo o tú? Tú. ¿O cada uno de los venezolanos? No, porque esto no es un problema mío nada más. Mira, desde el 28 a las 12 de la noche, yo estoy escuchando eso. ¿Qué pasa si perdemos el 10? Yo, ¿cómo es la cosa? O sea, es exactamente lo mismo que nos pasó el año pasado, ¿te acuerdas? Cuando íbamos de cara a la elección. Sí. No va a haber elección, no van a dejar que se inscriba un candidato de la oposición, no vamos a tener tarjeta, la gente no va a ir a votar, nos van a hacer fraude y no lo vamos a poder mostrar. O sea, no, todo el tiempo. O sea, parece mentira, es como una actitud predeterminada al fracaso. Yo sé, ya va. ¿Cómo tú me vas a preguntar a mí qué voy a hacer yo si perdemos el 28 de julio en marzo? O en junio, o en julio. No es más bien lo lógico preguntarte tú, ¿qué estoy haciendo yo para ganar el 28 y para cobrar el 10 de enero? Y no es poca cosa lo que te estoy diciendo, Melanio, porque tiene que ver con una actitud espiritual frente al momento que vivimos. ¿Sabes? ¿Qué carrizo estamos haciendo todos para crear las condiciones para que Maduro no le quede más remedio que decir, mira, pana, ¿sabes cómo es? Mi mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada. Entonces, la siguiente pregunta es, ay, pero es que tú crees que Maduro va a entregar por la buena. No. No, claro. O sea, no. Claro. Hubiera entregado el 28 en la noche Claro. con esa pela que le dimos, porque no le ganamos por 1, ni por 4, ni por 20 puntos. Más de 40 puntos. Con todas las condiciones de la tiranía. Entonces, y el mundo entero lo sabe. El punto es, ¿qué significa el 10? Además, el 10 no es dentro de 50 días. Bueno, el 10 es hoy. El 10 es hoy. El 10 es mañana. El 10 de enero es el 10 de diciembre. Y el 9 de enero. Y el 11 y el 12 y el 13. Es decir, claro que es una fecha muy importante porque está en la Constitución. Y Maduro tiene de aquí a allá un periodo acotado donde tiene, digamos, condiciones más favorables para aceptar los términos de una negociación. Ahora, si su decisión es a sangre y fuego, como dé lugar, usando toda la violencia, me quedo aquí trincherado, la verdad es que empieza su peor momento. Es decir, él estaría sellando la fase final más difícil y más perjudicial para esta tiranía. Ahora, a mí no me vengan con el cuento de que todo se pierde. ¿Cómo que todo se pierde si esta lucha la estamos ganando? La hemos ido ganando paso a paso, día a día, cuando nadie se lo imaginaba del año. Y los venezolanos le hemos dado una lección de fuerza, de resiliencia, de inteligencia, de audacia, una arrechísima. Bueno, yo creo que es bastante claro en torno a cuál es la determinación aquí, ¿no? No se trata de reducir los esfuerzos a una fecha, sino que claramente esto es un proceso de construcción de fuerza. Nuevamente, bien sea interna o externa, aquí nadie es ingenuo, todos entendemos a qué nos estamos enfrentando. Esto es un cártel del crimen organizado en el poder. Y Maduro, como decía María Corina, tenía un dilema, pero Maduro ha elegido en cada una de las veces en las que se le ha presentado el dilema. Lo hizo Joe Biden. Sal de la presidencia, sal de Venezuela y te doy amnistía total. El problema es que ninguno de ellos está dispuesto a asumir unas condiciones que no sean las que tienen ahorita porque no les garantiza la supervivencia. La única forma de garantizarse a sí mismo la supervivencia es la continuidad en el poder. Es decir, para ellos estar en Miraflores es una cuestión de vida o muerte.
El problema es que para los venezolanos también lo es. Entonces, ¿qué se va a hacer? Aquí claramente Maduro decidió, por lo que corresponde ahora, seguir buscando la construcción de fuerza, pero utilizando un contexto internacional que es mucho más favorable incluso que aquí se dijo mucho que el 2019, cuando Juan Guaidó había tenido el mejor contexto del mundo, pues ahora tenemos un contexto más favorable, porque vale mucho más un presidente Milei, vale mucho más un presidente Bukele, o vale mucho más este Trump que, con el respeto que se merecen, los presidentes de centro derecha moderados que hubo en ese momento. El Grupo de Lima fue una labor loable, pero una labor que no trascendió de lo diplomático. Esto es guerra, y como guerra se tiene que asumir. Y a mí, en ese sentido, me emociona que el presidente Edmundo González Urrutia haya considerado elevar el discurso y adecuarlo a las nuevas realidades. Esto fue hoy en Costa Rica. La alianza será con los venezolanos que aspiran a vivir en paz y en democracia. Esa será la alianza que vamos a formar. De la intervención, ya nosotros tenemos de eso una larga experiencia. Venezuela está tomada por carteles de la droga, por movimientos guerrilleros, por gente de los más reacios antivalores. Así que nosotros vamos a continuar predicando lo que fue nuestro lema en la campaña. Bueno, ahí está claro. Cuando le preguntan sobre intervención, él denuncia una intervención mucho más importante, que es que Venezuela hoy está siendo tomada por cárteles del narcotráfico. Esto es clarísimo y bastante diciente. Aquí yo quiero compartirles otra de sus participaciones. En este caso fue junto al presidente Chávez de Costa Rica, donde acentuó un poco esta postura. Maduro constituye una amenaza regional que como tal debe ser asumida por todas las democracias de Iberoamérica. Voy a repetirlo. A pesar del Maduro constituye una amenaza regional que como tal debe ser asumida por todas las democracias de Iberoamérica. Bueno, esto es claro. Lo que se está planteando es claro. Venezuela es regida por un cártel del narcotráfico. Venezuela es una amenaza regional. ¿Qué se va a hacer entonces? Ahí está el reto, ¿no? Y es la construcción de la fuerza. Fuerza externa con fuerza interna. Eso está sobre la mesa. Y está sobre la mesa más que nunca porque a Estados Unidos está regresando Donald Trump y está regresando con una determinación clarísima, transparente, de acompañar la causa por la libertad de Venezuela. Muestra de eso no solamente son las designaciones que ha hecho, no solamente es el mensaje que envió, sino que lo que ha sido tremendamente importante, las denuncias y las palabras del próximo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, esta semana en su audiencia de confirmación, donde le dedicó un espacio importante a hablar del tema de Venezuela. Venezuela, sadly, is not governed by government. It's governed by a narco-trafficking organization that has empowered itself of a nation state. And we have seen, I believe, upwards of 7, 8, 9 million Venezuelans have just left the country. More are expected to leave. I was in strong disagreement with the Biden administration because they got played the way that I knew they would get played. They entered into negotiations with Maduro. He agreed to have elections. The elections were completely fake. They leveraged migration against us to get those concessions. And now they have these general licenses where companies like Chevron are actually providing billions of dollars of money into the regime's coffers. And the regime kept none of the promises that they made. So all that needs to be re-explored. Because in Venezuela, you have the Russian presence, you have a very strong Iranian presence. The Iranians, in fact, are exploring, or in fact, are beginning to build drone factories for the manufacture of Iranian drones in our own hemisphere.
not to mention the long practice of the Venezuelan regime of providing real but illegitimate passports to operatives for Hezbollah in our own hemisphere. Bueno, muchas cosas que decir sobre las palabras de Marco Rubio, y además tienen un peso subliminal y que deja claro un poco la articulación que se debe desarrollar. Lo primero, el régimen de Nicolás Maduro embaucó a la administración Biden. Los embaucaron por completo. La administración Biden se dejó embaucar, es lo que dice Marco Rubio, porque hizo todas las concesiones y el régimen no se dio un ápice. Punto número 2, importantísimo. Cuestiona fuertemente las licencias petroleras que la administración Biden otorgó para que empresas como Chevron pudieran operar en Venezuela. Esto es fundamental, porque las operaciones de Chevron en Venezuela, y hoy sacaba Bloomberg un artículo, corresponden a una de las fuentes de financiamientos fundamentales de las operaciones del régimen. Solamente en impuestos, Chevron pagó más de $200 millones al régimen de Nicolás Maduro, que por cierto eso implica una violación de la licencia que otorgó la administración Biden. La imposición de esa sanción o el levantamiento de esas licencias sería un golpe duro, certero, necesario, pero hay que decirlo, no suficiente, porque ya eso se ha ensayado. Yo creo que habiendo vivido la experiencia de la primera administración Trump, en la que puso toda la presión y todo el peso para tratar de sacar a Maduro, sin lograrlo al final, pues debería dar insumos y un poco lecciones sobre qué fue lo que faltó en la primera administración para que finalmente Trump se llevara sobre sí el parche de haber logrado quizá una de las liberaciones más importantes de la historia del continente, del hemisferio. Otro punto clarísimo que marca Rubio. Venezuela se ha convertido en una amenaza para la seguridad nacional, porque en Venezuela confluyen Rusia e Irán, y en cuanto a Irán hace unas denuncias muy graves. Número 1, Irán está desarrollando una fábrica de drones en Venezuela. Esto no es cruzando el Atlántico, ¿no? Esto no es a no sé cuántos miles de kilómetros de distancia de la costa este de Estados Unidos, de la costa oeste de Estados Unidos. Estamos hablando de pocos kilómetros de distancia de la Florida. Ahí se están fabricando drones por parte del régimen iraní. Segunda gran denuncia. Venezuela entrega pasaportes ilegítimos, pero los está entregando a miembros del grupo terrorista Hezbollah. Esto no es cualquier cosa. Esta mañana se anunció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues tendría en su juramentación a varios presidentes, entre ellos Edmundo González Urrutia, quien lo va a acompañar en esta juramentación que ya de por sí es histórica. No es usual que a la juramentación, a la asunción del presidente de Estados Unidos asistan líderes internacionales, jefes de Estado. Donald Trump ha hecho particularmente de esta toma de posesión un evento internacional, pero no ha invitado a cualquiera. No todos los jefes de Estado tienen invitación. De alguna manera son aquellos que representan una intención política, como Xi Jinping, a quien lo invitó, pero por cierto no acudirá, o ha invitado a grandes aliados, ¿no?, cuyas alianzas está reforzando. Nayib Bukele, Giorgia Meloni, Javier Milei, Santiago Peña, no solamente jefes de Estado, también va Santiago Abascal de España, va María Fernanda Cabal y va Edmundo González Urrutia, quien lo vamos a ver ahí el lunes acompañando a Trump. Es un mensaje muy importante. 1. El liderazgo de la oposición está en manos de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Todo aquel que quiera desvirtuar esto, diluirlo, que haya aprovechado la coyuntura, que es esta especie de round perdido, para tratar de dañar al liderazgo legítimo, liderazgo electo por más del 90% de los venezolanos,
en las primarias y luego ratificado por más del 70% de los venezolanos en las elecciones presidenciales, está haciéndole el juego al régimen. Algunos de manera conscientes, porque para eso sirven, para dañar a la oposición, porque su ambición más grande, más absoluta, es que simplemente todos fracasen, que todos fracasemos, y de alguna manera vivir de esta condición de exiliado perpetuo, denunciando en una plaza como el demente de la plaza aislado, que la oposición es un fracaso, que el liderazgo opositor es un fracaso. No me lo digan a mí, me lo van a decir a mí, que precisamente lo que he hecho en parte de mi carrera periodística es denunciar no solamente los fracasos, sino la complicidad de la oposición. Y por ello me llevé varios golpes, me llevé varios ataques, pero lo he visto, ¿no? He visto la corrupción en la oposición y la he denunciado solo también. Y hoy, pues, sé quiénes nos lideran y sé por qué debemos acompañarlos. Entonces, algunos de manera consciente ceden a eso, pero otros lo hacen de manera inconsciente. Quizás por oportunismo, quizás porque se dejan engañar por discursos atractivos en este momento, o porque caen en campañas de fake news, de descrédito, que lo único que tratan es de distorsionar la imagen que hay de María Corina Machado y del Mundo González Urrutia en las alianzas estratégicas que hay a nivel internacional. Entonces riegan un montón de fake news. Fake news, por cierto, potenciados por el régimen, porque todo esto es potenciado por el régimen. Verbigracia, lo que dice los influencers del régimen en Twitter y lo que dice Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando. Pero este mensaje de Donald Trump de tener a Edmundo González Urrutia en su juramentación es muy importante porque además ratifica las alianzas que finalmente, yo creo que si se hacen las cosas bien y partiendo de la premisa de que Venezuela es gobernada por un cártel del narcotráfico y que por lo tanto hay que enfrentarlo como un cártel del narcotráfico, yo creo que se van a lograr los objetivos. Pero aquí no hay fechas mágicas, esto es un proceso muy duro porque el enemigo es formidable, porque el enemigo es inescrupuloso, sin límites y está dispuesto a todo y se va a aferrar con los dientes porque, como hemos dicho, su supervivencia depende de eso. Pero es una lucha en la que los mejores y los buenos están de este lado. Y en eso no tengamos ninguna duda. Determinación, olfato bien desarrollado para saber discernir y entender quién es quién, y obviamente un sentido del criterio también afinado y agudo, pero mucha determinación. Esto se va a lograr, nuevamente, es un proceso, aquí no hay fechas mágicas, pero se va a lograr. En la medida en que todos hagamos lo que nos corresponde y en la medida en que los aliados se integren a esta labor que es sacar del hemisferio a un cáncer que está haciendo un daño tremendo a cada país de la región. Gracias como siempre por acompañarme. Disculpen un poco la ausencia, han sido días intensos, sobre todo de trabajo, pero aquí nos mantenemos firmes, obviamente haciendo lo que uno puede para informar y para acompañar este proceso que es la causa por la liberación de Venezuela. Gracias a todos.